Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Holísticas. Hola, Isa. Hola. Hola, hola. Pues aquí estamos. Este es nuestro segundo episodio intermedio, así le vamos a llamar, episodio intermedio, de los que hacemos Isa y yo platicando por Zoom para enriquecer un poco lo que hemos aprendido en los episodios que hacemos en el estudio y también para que se sumen a nuestras pláticas, porque pues a veces una hora de estudio no basta y de repente Isa y yo estamos platicando de otras cosas y decimos, híjole, esto estaría buenísimo comentarlo con nuestros holísticos. Entonces pues nos dimos cuenta que la tecnología está a nuestro favor y que podíamos seguir haciendo estas capsulitas para seguir con el chismecito holístico. Entonces pues aquí estamos y hoy vamos a hablar de cómo es que Isa y yo empezamos en nuestro camino espiritual y porque las dos tenemos un camino muy diferente. Nosotros nos conocemos desde hace como 20 años y siempre conectamos en muchísimos puntos de vista como música, amistades, pues prácticamente la adolescencia la pasamos juntas, hasta en una época llegamos a vivir juntas, pero luego pues yo viví en otro país y nos separamos un poco, pero sí fue muy curioso el ver cómo cada quien empezó este camino de una manera muy, muy personal, o sea, sin ni siquiera hacerlo como público, digo, en ese entonces no había ni redes sociales, eh, como para poder compartir esto. Y pues decidimos hablar de este tema y compartirlo con ustedes y que se sumen a nuestra plática. ¿Tú cómo ves, Lisa? Sí. Hola, ¿qué tal? Ay, perdón. Ahorita te contesto. Ajá. Ay, muy bien, Pau. Estoy súper contenta de estar aquí. Como dices tú, una capsulita intermedia. Ujú. Vamos hilando tareas, vamos retroalimentando lo que hemos aprendido en cada uno de los episodios con las grandes invitadas que hemos tenido hasta ahora. Y sí, definitivamente lo que queremos es que continúe la conversación y que continúe el chismecito de bienestar. Entonces, muy bien, estoy muy contenta. Les recuerdo también que si quieren sumarse a la conversación pueden dejarnos comentarios acá abajo, también en nuestras redes sociales. Pueden picarle a la campanita para que se enteren de las nuevas publicaciones que hagamos día con día. Y pues nada, súmanse a la conversación del bienestar. Ay, sí, compartan también. Sí, Y, ay, platíquenos qué les ya, late, qué no, qué está pasando, qué está pasando con ustedes. sí, sí, ¿Ustedes sí. De cómo hecho, viven también el proceso? ya que crezca un poquito más nuestra comunidad, podemos hacer también un día de juntarnos los holísticos en algún lugar, ¿no? Estaría padre. Claro, sí, Pau y yo Sí, tenemos visualizadas muchas cosas para este proyecto. sí, sí, sí. Y bueno, Isa, te voy a hacer yo la pregunta y ya luego tú, si quieres, me haces también las preguntas, ¿te parece? A Nos ver, entrevistamos mutuamente. ahí vamos Y echándole la charla, a la sí, para charlita. empezar a entrar a este tema. Y bueno, creo que las dos nacimos digamos, en familia católica de Guadalajara. Las dos llegamos a ir a colegios católicos, pero no nos caracterizamos como por ser las personas más religiosas, ¿no? Creo. Pero ¿cómo fue tu camino? Pues, o sea, ¿empieza desde que estuviste chica o empezó después? ¿Cómo fue? A lo mejor no somos religiosos, pero somos muy espirituales. Sí. Y nos gusta la devoción. ¿Cómo fue mi camino espiritual? Bueno, Sí. siento que más que nada fue un camino de buscar el bienestar, ¿no? Ujú. Tanto personal y luego más tarde se empezó a convertir como con esta integración de otros conocimientos, que sí se conocen como el camino espiritual. Yo creo que al final de cuentas la espiritualidad somos todos los seres humanos, ya lo hemos platicado, ¿no? O sea, la Ujú. espiritualidad es simplemente la conexión con uno mismo, ese proceso, ese camino, porque pues todos somos seres espirituales, eso que ni qué, pero ya el trabajo o más bien la conexión para buscar el bienestar o lograr un bienestar personal e integral, pues sí, creo que es más bien como lo que nos conectó al final, ¿no? Cada una empezó a tener como su propio caminito en esta búsqueda y en mí, pues
inició, yo creo que desde chiquitita. Probablemente la conexión espiritual siempre fue con la música. Ahí conecté con la música, me encantaba cantar y entonces ahí descubrí como esta parte artística que es conectar con la espiritualidad también. Y luego, pues, siento que fue un tema de ya en la adolescencia buscar el bienestar Ok. personal y eso me llevó a conectar con el yoga de inicio, ¿no? Entonces, y ya del yoga fue como, vámonos, ¿qué más va conectando, ¿no? Con este universo. Entonces, sí, yo creo que fue así, fue esta necesidad de buscar un sustento, ¿no? Así que, a ver, no me estoy sintiendo sostenida por alguna u otra razón. En mi caso personal, yo creo que era mucho la situación familiar, que yo creo que es como en muchos, ¿no? Y Ujú. relación papá y mamá y dónde me estoy ubicando yo en este mundo, qué cuento me estoy contando, valga la redundancia, de quién soy yo. Y luego, si algo de eso que me habían contado no empataba con mi esencia natural, pues entonces es cuando se siente como un poquito el desbalance y se pierde un poquito el sustento y entonces voy a buscar un refugio. Y en este caso el refugio fue pues primero la música, creo que esa siempre ha estado ahí porque la disfruto, pero luego ya se convirtió en el yoga, que luego se fue ampliando a otras cosas. Entonces lo que encontré en el yoga fue una conexión súper clara, o sea, no había duda cuando yo hacía yoga y luego los 5 minutos de meditación al final o 3 minutos que luego ya se han vuelto en algo mucho más grande en este camino, pero era la conexión conmigo y la paz que se lograba en tan solo poquito tiempo, solo con mover el cuerpo, perdón, a través de movimientos de cuerpo y a través de darte tiempo para ti y a través de utilizar la meditación como una herramienta que hoy por hoy, gracias a Dios, han avanzado los estudios y ahora se puede comprobar científicamente que la meditación no es solo espiritual, sino que te puede ayudar a reducir el estrés y a transformar hábitos, ¿no? O sea, realmente Ujú. tiene un efecto real en tu cerebro y en tu química y en tu cuerpo y al final de cuentas en tu cuerpo físico. Entonces yo creo que fue eso, fue buscar un Ujú. sustento, primero cuestionarme quién soy, realmente soy esto que me dijeron que tenía que ser, luego buscar un refugio y ese refugio hizo que me moviera para buscar más cosas y años aquí, años después. Venos aquí. Y tú, Ok. baby, tú platícame, ¿cómo ha sido? Ay, pues mira, yo creo que en mi caso no considero que haya sido como un proceso como lineal. Creo que de niña siempre como que fui creyente a algo más, pero sí llegó el momento que me empecé como a cuestionar también, pues, la religión, ¿no? Cuando te empiezas como a ser más consciente y dices, bueno, sí, okey, yo soy esto, pero porque culturalmente me tocó nacer aquí, pero, pues, ¿qué pasa con los chinos? O sea, no puede ser que todos estén mal, ¿no? Con la gente de la India. Entonces, ahí empecé como a cuestionar un poco más. Me acuerdo que de niña, como, pues, a veces buscando respuestas, siempre yo me sentí como digamos, un pececito fuera de la pecera. Y di con un libro en casa de mi abuela, ahora no me recuerdo el autor, pero el libro se llamaba Las Mentes, porque era de un español, y las relaciones humanas. Entonces ahí me empecé a dar cuenta de que la mente era algo que se podía domar, ¿no? Ujú. Que no era la mente que decidía, entonces que había como otra parte que podía como domar la mente. Y bueno, me ayudó como para salir, como para sobrellevar un poco más lo que era la pubertad, ¿no? Luego Sí. llega la adolescencia, me olvido completamente de la espiritualidad. La verdad no era algo que yo trajera presente, traía otras metas en ese momento y llega el momento que decido irme a vivir a otro país, me fui a vivir a Italia a hacer la universidad y el proceso de cómo me fui fue mágico y digamos que eso me impactó un poco porque me empecé a dar cuenta también de, del destino también como te llama, pero también el poder creador que tenemos las personas. En todo este proceso fui a terapia y tuve una psicóloga muy abierta
y ciertos temas los empezó como a tocar conmigo, como por ejemplo el manifestar, el decretar, pero aparte que ella es una psicóloga, entonces como que medio me empezó a abrir la mente un poco más en estos temas, pero llega el momento que me voy y un día estando en el bosque con unos amigos caminando, un amigo empieza a respirar y empieza a hablar de palabras como el prana y cosas así. Me acuerdo que mi novio en ese momento y yo le preguntamos qué era lo que estaba haciendo y él dijo que pues estaba haciendo meditación. Yo la verdad no tenía, o sea, tenía muy poca experiencia en ese tema, ¿no? Entonces, pues yo le dije que si yo podía ir a su curso y él me dijo que justamente se iba a abrir un grupo nuevo porque me dijo, es una parte que lleva teoría y es una parte que lleva práctica. Yo la verdad lo quería como para empezar a adaptarme al país nuevo que había llegado. Era septiembre, yo había llegado de 15 días y sabía que iba a empezar allá a la universidad y todo un proceso de vida y sí me sentí un poquito que estaba medio tambaleando y dije, tal vez esto, el ponerme a respirar y disfrutar el día me puede ayudar, ¿no? Yo lo veía como un día de spa, casi, casi en ese momento, pero resulta que tal vez ya mi alma lo estaba buscando, ¿no? Porque no creo que haya sido una casualidad lo que en ese momento nos hayamos encontrado ahí, que justamente se estaba abriendo el nuevo grupo y fue muy curioso porque me acuerdo los primeros días que tocan pues temas que tal vez nunca has escuchado, que tal vez a otra persona le pueden como llegar hasta molestar un poco. Para mí era como, ah, sí, claro, claro, es que esta es la respuesta. O sea, me Ujú. parecía como obvio, ¿no? Entonces por eso digo que tal vez ya mi alma estaba más allá y yo Conectaste, atrásito y conecté. claro. Entonces ahí empieza y fueron muchos años. Creo que en un cierto momento tal vez me metí como demasiado en el sentido que tal vez eh, hasta como que me pude hasta como olvidar un poco de lo terrenal, ¿no? Y luego me di cuenta que también esto era muy importante y decidí empezar un proceso también muy personal de tener mis experiencias como un ser humano y todo, no nada más vivir en lo que es la meditación, porque me di cuenta que es importante las dos cosas. Ay, wow, qué bonita historia. Oye, parece que coincidimos desde alguna manera, ¿no? O sea, sobre Ujú, todo con esto de algo no, algo me está faltando, algo no hace clic al 100 y luego lo que buscamos es justamente como un refugio o algo que nos conecte, generamos este movimiento, en tu caso, de entrar a este curso de meditación donde te empiezan a caer todas las respuestas y es, bueno, reafirmas, ¿no? Probablemente ujú, recuerdas cosas y dices, ok, sí, perfecto, estoy conectando, por aquí es. Y ujú, también qué padre eso que dices de buscar luego el balance, ¿no? De no irte mucho de un lado y luego ya no se te olvidó también que somos seres humanos y el mundo sí, material también está padrísimo. sí, Entonces, como buscar ese balance constante y ujú, creo que es justamente eso, ¿no? Como creo que parte de este camino de bienestar y espiritualidad es que tu refugio o lo que sea que te haya hecho generar esta búsqueda y que además te apapachó y te dice por aquí sí puede ser y te hace sentir bien, no se convierta en una cárcel, ¿no? O sea, o no se convierta en solo eso, ¿no? en solo eso, claro. Porque Sí, sí, luego, sí, me encantó el sí, yoga y entonces ahora me dedico a hacer yoga 24/7 y no hay nada mejor que el yoga y me pierdo en el yoga y pues sí, el yoga está sí. padrísimo, pero hay otro lado y Hay otro de esta lado, y manera. fíjate que nuestro maestro no, nos lo decía, ¿no? Decía, claro que es súper fácil ser espiritual arriba de la montaña, eh, comiendo súper sano, escuchando música súper sana, con tus amigos que también meditan y todo el mundo está en ese mood. Sí es cierto que pues traes a tu mente y es con ella el asunto, pero decía, en realidad el verdadero gimnasio de la vida es el día a día, el tráfico, la esposa, el hijo, el colega, porque es allí donde también
tú te estás espejeando y también puedes ver tu sombra y también aprendes a amarte con todo eso que eres, ¿no? Porque pues obviamente pues allá pues vibrando alto, que sí es necesario a veces para recargarte, para poder resetearte, es muy necesario los retiros y todo, pero no sirve solo estar en ese mood, pues, Pues sí, ¿no? o sea, si quieres disfrutar de la vida también del mundo material, que por alguna razón posiblemente estemos aquí, Ujú, claro, es como ver la dualidad, ¿no? Y sí, posiblemente de eso está hablando cuando escuchamos que si el yin yang, que si la dualidad, que si el bien y el mal, o como todo que luego estas líneas filosóficas también de las religiones o de la espiritualidad de diversas doctrinas nos han dicho que existe, ¿no? Y sí, pues yo creo que es ujú, precisamente eso, es buscar esta parte, uno, la conexión con lo divino, la conexión con la fuente, la conexión con uno mismo, que luego al final te lleva a eso. Y también disfrutar el ser humano, el disfrutar lo terrenal o mundano, porque pues sí, también está sí, sí, bien. Y es la manera de crear, porque venimos a crear aquí es sí, donde podemos crear. Y justamente por eso estamos aquí, porque en lo material, en lo físico, en que para llegar al punto C tienes que pasar por el B, que el tiempo es lineal, pues precisamente es así como creamos. Y sí, todo sí, lleva su sí. proceso, ¿no? Entonces, cómo poder balancear estos dos mundos, estos dos universos. Sí, que Y fue un poco lo que yo siento que me pasó a mí y uno también darme cuenta que no es, ay, ya entré a este mundo espiritual y ya estoy bien. No, 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 porque digamos que lo que traemos es mucho, ¿no? De esta y otras vidas también. Y también lo que nuestra alma quiere seguir aprendiendo es muchísimo. No es de que llegué ya a un curso y ya me conecté y ya, se acabó ya sé aquí. todo. Ya sé todo, ya vivo bien, ya. La verdad, bueno, en mi caso es que no. La verdad ha habido veces que súper bien con la espiritualidad y todo, puedo hasta hacer mis prácticas como súper seguido y todo, pero pues hay veces que también pues me desconecto, ¿no? Pero a veces también es bueno desconectarse para volver a espejearte, para luego también poder conectar. En mi caso, en ese momento, cuando después de varios años que sí me metí como muy cañón, me di cuenta que me hacía falta ser joven, porque yo Mm. empecé muy joven ese curso y pues me empecé a cuestionar pues muchas cosas, ¿no? Muy joven. Que tal vez en ese momento era mi momento hasta de equivocarme un poco más, pero por algo como que me pasó al revés. Y luego adrede, eh, así como en la Divina Comedia, decidí como otra vez, digamos, bajar al infierno, ¿no? Y empezar mi proceso porque sí es súper importante estar en la vida de todos los días y como dices tú, y disfrutarla también y darse cuenta que disfrutar también no tiene nada de malo y no está peleado con la espiritualidad. Sí, justo creo que eso lo platicamos el viernes con nuestra invitada Moni, que Sí, si ese episodio, ahorita que estamos grabando este video no ha salido, pero a lo mejor si estás viendo este video y ya salió, te sugerimos que vayas a verlo, con gran Moni, invitada. gran invitada, en el que hablamos justamente de la nutrición integral, y bueno, eso hablábamos, ¿no? De que de repente estás mucho como en este mundo de la búsqueda de la espiritualidad y la luz y la fuente, y de repente es como, oye, pero también se vale disfrutar. Oye, pero Sí, también se vale echar un cigarrito. Oye, que o una no es lo cervecita, ideal porque una. estoy fumando, pero ese ya es otro tema, Sí. pero también está chido echarte una chelita. O Ujú. también está muy bien irte al cine a ver una película Sí, X, mientras no boba. caigas en lo que es la adicción, lo que es el exceso, ¿no? O sea, simplemente el saber que tu cuerpo pueda vivir en este mundo, ¿no? El poderte comer un chocolate sin comerte toda la caja también. Claro, irte de fiesta y desvelarte, claro que se vale, siempre y Sí, cuando no sea como en exceso, ¿no? sí, Porque luego también uno puede perder justamente como esta otra parte, es como, ay,
Y a mí me ha pasado, siento que yo de repente he caído que estoy todo el tiempo buscando la luz, la luz, la luz, y luego adquiero toda esta información, que todo el tiempo me está cuestionando quién soy, si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, cuando metemos un juicio de bien y mal, cuando ni Ujú. siquiera debería ser así, y ya caes como en este círculo vicioso que pues ni al caso, tampoco era por ahí. Sí, Entonces, como es nada más, ok, puedo lograr conectar conmigo, puedo lograr cambiar patrones antiguos o a lo mejor lo que me dijeron que debía ser, que no quiero ser. Ok, sí, sí se puede. ujú, Puedo lograr a través de la meditación bajar el estrés y cambiar hábitos, iniciar y tener un gran día. O si en algún momento yo tengo mucho estrés, utilizar esta herramienta para cambiar un poquito el mood. Perfecto, pues ya con eso la tienes. O sea, creo que al final de cuentas para eso es la espiritualidad, para poder llevar la experiencia humana a un balance precisamente, ¿no? Y no pensar que todo es lo material, que si todo es dinero o que el sexo desenfrenado, sin sentido. Es más bien como darle sentido a todo lo que nos hace ser humanos. Y sí, sí, es sí, sí. bellísimo de este camino. Sí, sí, sí. Y disfrutar más, de verdad. Porque a veces también pasa, y digo, tú y yo lo hemos hablado, que nos pasa a todos los que hemos empezado como este proceso. Pasa mucho también, digamos, con la gente que está muy metida, como súper, súper metida en la religión. Y esto no es que tengamos algo con la gente que sigue la religión. O sea, hay gente muy espiritual que es muy religiosa al mismo tiempo. Pero también hay veces que hay que tener como cuidado también con el ego espiritual, ¿no? Que yo ya lo había escuchado, pero cuando me cayó mucho el 20 fue cuando leí uno de los libros de esta mujer. No tengo aquí el libro que se llama Spirit Junkie y ella hablaba de eso, de cómo llegó un momento en su vida, ella venía de adicciones y la espiritualidad cómo la ayudó a salir de ese momento, pero luego también se empezó a dar cuenta que era muy severa con ella misma y con los demás, porque ella estaba viviendo desde su ser espiritual, pero también se dio cuenta que eso también es ego, ¿no? Al final es un proceso muy, muy personal y cada quien lo lleva diferente y uno no tiene que andar viendo cómo es el proceso espiritual de otra persona o irle a decir cómo lo tiene que hacer, ¿no? Exactamente, sí, 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 que luego existe esta tendencia, ¿no? Y es volver a lo mismo, como decías, Ujú, volver a decir esto está bien, esto está mal, cuando no existe tal cosa. O sea, ujú. cada quien puede tener su propia versión de lo que está bien y lo que está mal en su propio camino, siempre y cuando, Ujú, pues bueno, no le esté haciendo daño a todas las demás de la sociedad o quien le rodea. Entonces sí, ujú, sería como no juzgar, ¿no? ujú. Oye, baby, fíjate que yo en todo este proceso he aprendido como diferentes técnicas. Ujú. Hubo un momento que nada más como que seguía como solo una línea, pero luego me di cuenta que había muchísimo tipo de prácticas, muchísimas enseñanzas, muchísimos gurús y estilos también. Y bueno, no sé si me puedes compartir y luego yo te comparto también de hoy por hoy para ti, qué es lo que sirve, con qué te hallas. Y yo sé que tú siempre estás abierta también como para incluir luego como prácticas nuevas y todo, pero qué es lo que a ti hoy por hoy, con lo que te has quedado hoy por hoy. A mí lo que más me ha servido desde el inicio hasta la fecha definitivamente es hacer ejercicio en el cual Ujú, integro movimientos de yoga ujú, y siempre cerrar con una meditación o buscar de qué maneras o momentos puedo como encontrar tiempos de reflexión, contemplación o ya meditación. Pero definitivamente estas son las que más. Y en cuanto a herramientas específicamente, algo que me ha servido muchísimo es pues este libro, que yo diría que es una de las ay, herramientas, me encanta, me encanta. porque te dice en 4 pasos muy simples todo lo que necesitas saber para poder relacionarte bien contigo y con los demás. Entonces, Sabiduría Tolteca, Los 4 Acuerdos de doctor Miguel Ruiz, sería una gran recomendación y creo que es una gran herramienta. O sea, es una guía simple. Me encanta la manera en la que lo explica, me encanta la manera en la que es coloquial y puedes conectar fácil y rápido con este manualito que prácticamente te va a resumir muchas partes de lo que es el bienestar, tanto contigo personal y luego con poder conectar con las demás personas sin juzgar.
Entonces yo recomendaría muchísimo este libro y es una gran herramienta que me ha funcionado bastante. Y hasta hace no mucho salió el quinto acuerdo. Estos son los cuatro acuerdos y luego el quinto acuerdo que te dice ser escéptico con todo lo que te dicen. Entonces, definitivamente esta es una de las grandes herramientas, sumándolo con el movimiento del cuerpo, porque literalmente el movimiento del cuerpo y por eso el yoga es una sabiduría ancestral tan importante, es que no se trata de mover el cuerpo o hacer ejercicio para verte bien, eso es algo que te dan, o sea, que te entrega, que es como un regalo extra que se te da pero por conectar con tu cuerpo, por alinear tu cuerpo, por darte tiempo de trabajar contigo, porque si hay algo que tiene el yoga es que uno, no estás compitiendo con nadie más, es tu práctica contigo, conexión contigo, si lo haces bien o lo haces Sí, mal, te eso no conecta importa. cañón. No hay competencias de yoga, nunca me he enterado y espero no existan, a lo mejor por ahí hay, pero no tiene por qué haber competencias de yoga, no No tienes por sería qué el caso, no, no, no. no tienes por qué compararte con el otro, quién es mejor, quién es peor. O sea, la neta es que solamente son ciertos movimientos y posturas que van a hacer que tu cuerpo regrese a su estado ideal, ¿no? Que acomodes la columna vertebral, que estires los huesos, los músculos, y es como volver a reacomodarte. Sí. Eh, y ya, ese es como su único objetivo. Y mientras lo Ujú, estás haciendo, estás respirando, lo que te va a hacer también de una manera consciente, una respiración consciente y no nada más estar respirando como lo hacemos todos los días, todo el tiempo, eso también hace que genere cierto tipo de conciencia contigo y una conexión contigo. Entonces creo ujú, que ese ha sido por eso el movimiento con el cuerpo físico, creo que es de los ujú. más importantes Sí, sí, sí. para estar bien, Ujú. bueno, para conectar, o Sí, bueno, para encontrar ese bienestar precisamente. sí, porque también pasa, bueno, yo me doy cuenta que cuando cansas al cuerpo, ¿no? Por eso la última posición, ¿no? Es cuando te pones a meditar. Ujú, Em, Cuando el cuerpo está cansado, digo, para mí, pues, y yo creo que es el poder que tiene el ejercicio, porque el cuerpo está cansado, pero la mente no. Y sí llega un momento que es más fácil como entrar en meditación también, ¿no? ujú, Y tal vez es por esa conexión, ¿no? Que se crea de mente, cuerpo y espíritu, que yoga tiene esto en especial, que no es un deporte, es una práctica espiritual, ¿no? Que la haces con todo el cuerpo. Entonces, sí. ujú, ujú, precisamente, exacto. Sí, sí, Mente, sí. cuerpo y espíritu, así es. Sí, sí, ¿Y sí, las tuyas, sí. Cindy, cuáles son? Las mías, ay, pues mira, en sí lo que es la meditación, el respirar, me funciona bien, pero sí llega momentos donde tal vez no estoy como en ese como mood nada más de solo como ponerme a respirar, a contemplar este, y he encontrado prácticas como puede ser el Ho'oponopono, por ejemplo, ¿no? Que a través de mantras, palabras gatillo, me ayudan a darle intención a mi práctica. Porque creo que no hay solo una intención en la práctica. Me preguntaba una vez un amigo que era meditar, que él no sabía, y yo le contesté que era contemplar, ¿no? Que era una contemplación. Pero luego me quedé reflexionando y dije, no, o sea, en realidad la meditación es tan poderosa que te ayuda a conectar con diferentes intenciones, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes limpiar un patrón, por ejemplo. Lo puedes hacer a través de la meditación con cierto tipo de prácticas. Pero también si en ese momento necesitas como conectarte con tu ser espiritual, ¿no? Con tu divinidad, lo puedes hacer también a través de la meditación. Pero si quieres soltar un dolor físico, que el otro día tú me platicabas que tuviste un retiro y, y la intención fue soltar ese dolor físico. Entonces, pues yo me empecé a dar cuenta que estando en ese estado contemplativo, dándole la intención que yo quisiera, podía como llegar a diferentes objetivos. Entonces últimamente estoy así y he estado súper abierta sin juzgar a diferentes prácticas. Por ejemplo, estoy empezando a hacer Access, que me gusta muchísimo, que es como abrir mi conciencia, ¿no?
que también eso está buenísimo, como dejar las limitaciones. Te digo, el Ho'oponopono me ha servido muchísimo como para soltar los conflictos conmigo misma y con las personas con las que convivo el día a día, ¿no? El hacerme responsable de lo que a mí me corresponde y también poder soltar y también poder ponerme en ese estado de también poder pedir perdón, por ejemplo, ¿no? Dejando al ego atrás. Entonces, pues ahora sí que son como diferentes prácticas. Hay veces que en una, por ejemplo, puedo empezar mi día haciendo pesas, pero luego me echo un poquito de yoga, donde me doy cuenta en yoga, por ejemplo, el ego ahí sí cómo entra en ese momento porque te empieza a decir, no eres tan elástica, no lo haces tan bonito como ella, ¿sí sabes? Entonces también ya desde ahí estamos como en esta batalla, pero que también es una batalla muy rica, ¿no? Y luego ya cuando estoy en meditación, pues sí empiezo con la contemplación de la respiración, pero luego empiezo a hablar con mi divinidad, pero luego en ese momento yo me conecto y alcanzo a entender que yo soy esa divinidad, entonces Wow. empiezo con el yo soy, pero luego digo, vamos a cerrar con Access, y no sé si esté bien o esté mal, pero es con lo que yo últimamente me he sentido muy feliz. Creo que para nada, nada está bien y nada está mal y volvemos Mm, a esto, ¿no? O sea, sí, lo que está mal es juzgar que algo sí. está bien o está mal. Ujú. Eso sí no está Sí, bien. porque tal vez no entra en una doctrina, ¿no? Donde alguien dijo, así tiene que ser, pero pues qué bonito es dejar que el espíritu conecte y se alimente con lo que se sienta bien, con lo que Si quiera. hay algo súper poderoso en los seres humanos, es que tenemos el poder de convencernos de lo que queramos. Ujú, Entonces, es por eso que existe, siento yo, que este gran abanico o gran buffet, creo que está ujú, mejor ujú, explicarlo así, como este gran buffet de, mira, existen todas estas herramientas, todas estas maneras en las que puedes conectar contigo, existen todo este conocimiento, a lo mejor unas son técnicas, otras son ejercicios, otras son estas otras disciplinas, ¿no? Como el Access, que ya lo que están haciendo es un trabajo en el campo cuántico o astral, ¿no? Del ser humano, pero ujú, bueno, el caso es que hay infinidad. Y cada quien decide cuál le va gustando, porque luego también siento que en este camino es muy abrumador de que no, ujú. pero es que hay demasiadas cosas. Sí. ¿Cuál es la correcta? No existe tal cosa como la correcta. Y esa es la clave. Esa es la clave de la espiritualidad, que tú vas a elegir qué es lo mejor para ti, pero lo importante es que sepas quién eres y qué necesitas y para ti qué es mejor. Nadie, Claro. nadie te va a decir qué es mejor para ti. Tú vas a decidir con qué te conectas, tú vas a decidir qué te funciona y ya. Y si Y es no te una tienes que sola casar cosa, con algo para ajá. siempre. O Y sea, si es igual y hoy para ti yoga es eso que te da lo que tu espíritu necesita, pero tal vez el día de mañana lo encuentras con los cuencos, o sea, ¿no? claro, exacto. Y si luego los cuencos ya ahí dejaste tu cuenco que te compraste, pues no pasa nada, ya te moviste en algo más. No importa, está bien. Sí. Luego regresarás a tu cuenco. Ujú, Lo importante es que puedas tú tener este diálogo contigo, decir, ah, esto me hace sentir bien y lo voy a usar para, pues, para cuando quiera conectar conmigo. Para sí. unos es la escritura, para otros es la lectura, para otros es hacer música, ¿no? Hasta Ujú, temas más que se podrían considerar como mundanos, o a lo ujú, mejor para otros hacer ejercicio o salirse a hacer kite. Eso también ujú. es conectar contigo, eso Eso es también es conectar. espiritualidad. Se Eh, pudiera llamar como meditación activa, porque nos dicen que para meditar tienes que estar y soltar el cuerpo, pero también, pues yo me he dado cuenta que la gente que conecta como con lo que hace su cuerpo, en tu caso, por ejemplo, yoga, a mí me gusta hacer yoga, pero lo que más disfruto, por ejemplo, es bailar. Y sí llega un momento que estoy completamente en el presente, claro, o sea, en el presente completamente, y yo siento como mi cuerpo está feliz, mi mente está feliz y mi espíritu está feliz y estoy en una fiesta de felicidad porque estoy bailando, por ejemplo. Es lo que a mí y siento que me estoy expandiendo también y que esa claro, energía positiva divina se expande. claro. Entonces, la pregunta más bien sería, ¿no? ¿Qué te hace sentir bien? ¿Qué te Ujú, hace sentir bien que no le hace daño a otra persona? Ok, ujú, sí, hazlo.
Y si ese hacerlo sentir bien te hace a ti conectar contigo y sentirte pleno, ya estás del otro lado. Ya estás del otro lado. Oye, pero también está esa parte que esto siempre lo voy a agradecer a ese curso de meditación que te digo que seguí allá en Florencia por muchos años, que es también toda esa parte teórica, ¿no? Em, Me encantó a mí ese centro porque me enseñaron cómo a vivir este proceso como si, por la teoría es importante también, ¿no? El conocimiento. Y claro que la práctica es lo más importante, pero sí explicaban cómo la práctica se expande más teniendo también como una teoría, una base. ¿Tú qué Ok. piensas del conocimiento? O sea, ¿también tú crees y también para ti es importante? Claro, definitivamente. Si eres una persona a la que le gusta indagar y saber un poquito más de eso que estás haciendo, claro. Y además de que, bueno, el conocimiento te va a llevar a un punto de expertise, te va a generar cierto reto personal, ¿no? Ujú, Va a depender de qué tan curioso eres. Pero no todos tenemos que ser igual. ujú, Hay personas que el conocimiento los enriquece. A mí ujú, personalmente sí lo hace. A mí me gusta escarbar más y para qué, y para qué, y para qué, y para qué. ujú, Pero hay otras personas que simplemente esto me hace sentir bien, me funcionan, pues más práctico también ujú, funciona. sí, 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 el conocimiento te da más herramientas, te da más entendimiento probablemente. ujú. Sí, Este, un, obviamente no en- es lo único, pero en mi un caso, entendimiento sí, intelectual, pero también podrías hacerlo a través de simplemente sentirte bien. sí, 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 pero me gusta como poderle poner nombre a eso que experimento, ¿no? Y también a veces la mente, por ejemplo, necesita un poquito como de eso como para poder, ¿no? Regresar. Ujú. Por ejemplo, en mi caso, aprendí un poco a leer el arte desde el punto de vista espiritual. ¿No? Ok, A veces no sé si han escuchado que en el podcast puedo llegar a hacer alguna referencia con el arte y así, pero es porque se juntó una pasión con una teoría y, y pude entender que en el pasado hubo muchos maestros, artistas, que ajá, estaban súper despiertos. Entonces aprendí un poquito a leer su arte, no solo del punto de vista intelectual y en qué año y qué material y qué corriente, sino también lo que querían conectar con la conciencia, ¿no? Porque ese arte me empecé a dar cuenta que estaba hecho también para la conciencia. Entonces empecé a disfrutar todavía más el arte, ¿no? Y a veces me ha pasado cuando llego como a desconectarme un poquito de este camino, pues llego a ver una escultura o algo que puedo llegar a entender un poquito como de ese punto de vista y sí me sirve que vuelvo a conectar. totalmente, totalmente. Sí, no, podríamos hacer un episodio específicamente hablando del arte slash conexión con uno mismo y la espiritualidad. Sí, Creo que por eso existe realmente. sí, sí, sí. Habrá quienes debatan, válido también, pero sí, yo creo que esa experiencia de crear y crear arte y expresarse a través de las diversas artes es precisamente conexión con el todo, de alguna Ujú, manera. sí. Hacer Ujú. arte como, porque obviamente es un arte bellísimo para los ojos y todo, estéticamente y todo lo que tú quieras, pero sí te das cuenta que cierto arte pues sí es también como para la conciencia, ¿no? Sea que tengas el conocimiento o no, es más, a veces te llega más hasta si no lo tienes porque no lo juzgas. ¿No? Este, y bueno, No baby, hay si quieres, expectativa, no hay no hay. norma. Sí, 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 llega directamente a la conciencia. Y si tú pudieras resumir en pocas palabras así de en qué te ha ayudado este camino, mm, ¿qué pudieras decir? En navegarlo de manera más armoniosa, en cada vez despertar y verlo de manera más positiva. Creo que eso me ha ayudado así como ya dejar de enjuiciarme primero y por ende dejar de emitir juicios allá afuera y en las personas con las que me relaciono. Y luego la otra es despertarme y ya no sentir así que tengo que hacer nada, porque ya tengo todo. Ujú, O sea, así como que más bien a hacer para disfrutarlo, hacer las cosas por divertirme, hacer las cosas porque me gusta hacerlas.
tanto porque tengo que o alguien espera que lo haga o demás. Entonces, creo que en eso me ha ayudado a tener como esa perspectiva y ese cambio de pensamiento, este, de que, pues sí, o sea, ahora yo elijo y por qué elijo lo que elijo y soy total y completamente responsable de lo que tengo. Creo que en eso me ha ayudado bastante. Y sí, como Ujú, calmar un poquito el ego, aunque siempre está ahí porque ujú. es parte del anclaje humano, pero también El poder tener, compadre. ajá, también poder tener el otro lado de, ok, sí, todo está bien. Ujú, Creo que mucho eso, sí. encontrar mi bienestar. ¿Y tú? Yo, fíjate que lo primero que experimenté fue vivir con menos miedo. Mm, Yo me di cuenta, yo tenía mucho miedo, no sé si te acuerdas, a volar. ¿Te acuerdas que me daba mucho miedo el avión? Las sí, primeras veces que lo llegamos a tomar juntas, me daba mucho miedo el avión, tenía mucho miedo, eh, a ya no estar en este mundo, a que mis familiares ya no estuvieran, y eso hacía que yo fuera una persona muy, muy ansiosa, que todavía tengo mis ansiedades y todo, pero y claro que todavía tengo miedo a ya no existir y todo, porque pues siempre está ahí, ¿no? El ego que quiere existir por siempre, em, pero lo vivo con más paz, ¿no? Porque, porque me di cuenta de lo que es, de lo que es ser infinito, ¿no? Que el infinito de verdad existe también, ¿no? Y que no claro. todo es tan importante también, porque a mí era de las personas que se me caía el techo en la cabeza si algo pasaba y empecé a vivir un poco más tranquila de, no, ¿qué es lo peor que puede pasar? No pasa nada, las posibilidades son infinitas, si sabes, Suelta el control. el soltar el control. Y definitivamente esto me ha ayudado a vivir mejor. Es más, yo siempre fui una niña con muchísimas alergias y sí, a través de homeopatía y cosas, pero yo creo que me he curado mucho porque he curado mucho esa parte también del control, ¿no? Y de poder estar más feliz en este mundo. Y lo primero que empecé a notar fue cómo dormía mejor, cómo disfrutaba mejor los sabores. Es estar, pues a veces súper, súper high, pero estás high de vida, de Sí, espíritu. sí, sí me ha Es pasado. muy padre, pues, poder experimentar eso sin necesidad de nada, porque no necesitas ninguna sustancia, ¿no? Claro, si uno practica la meditación, aunque sea mínimo 5 minutos al día, pero te va a gustar tanto que lo vas a pensar hacer cada vez más larga. Ujú, Este, mm, Después de la meditación uno se siente tan bien que, como ujú. dices tú, las cosas se ven mejor, saben mejor y es esta conexión precisamente con el espíritu. Sí, Sí, yo fíjate gran que sé que no regalo. se tiene que juzgar en esta vida, pero como amiga, siempre, bueno, yo te conocí adolescente y fuiste esta adolescente preciosa, música, pero yo sí percibo una paz en ti que tal vez antes no tenías y yo no sé si tú la puedes percibir también en mí, porque Sí, claro. yo sí me siento así, o sea, sí siento que dejé mucho peso. Claro, yo te siento hasta más sabia. Cada vez que dices algo es como, oh, sí, 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 claro, 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 como si me estuviera hablando mi angelito de la guarda, ¿no? O sea, Ay, entonces, no, pues tú que brillas, ay, baby, tú que así. brillas. Sí, Y sí, creo que sí, es una de las grandes aportaciones que nos ha dado este camino, precisamente, ¿no? De, como me decías, que has encontrado, pues eso hemos encontrado, como navegar más armoniosamente y disfrutar más. sí, tener como conocimiento y herramientas también como para darle sentido a ciertas situaciones, ¿no? También, Exacto. sí, obviamente yo, pues sí, siempre va a estar ese miedo de que alguien que yo amo ya no esté en mi vida o de que ya no puede existir, pero he aprendido como a soltarlo, ¿no? Y Ujú. a verlo diferente también. Ujú, sí, y uno se vuelve más consciente de lo que está emitiendo allá afuera y desde dónde está conectando, que siempre va desde uno mismo hacia allá afuera, ¿no? Ujú, Entonces, es una de las cosas que más le agradezco a este camino y que bueno, seguimos navegando. sí, Por sí, lo sí. pronto, lo que nos gusta es ahora sí a través de este canal, de este proyecto, poder también compartir con las demás personas tanto estas experiencias que hemos tenido, que
podría dar para más este episodio, tengo todavía muchas cosas más que me gustaría platicarles, pero bueno, creo que en resumidas cuentas es esto. Y también, ¿no? Platicar con otros, sobre todo con expertos que nos van a ayudar a aterrizar de qué manera podemos integrar esta sabiduría, estos conocimientos, ahora sí con prácticas específicas, con herramientas Ujú. específicas. Sí, 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 sí. Ay, que hay tanto, o sea, de verdad hay muchísimo que, qué maravilla, ¿no? El Dios, el universo, como le quieran llamar, su divinidad, es tan maravillosa que hay una infinidad de maneras de conectar también. Se expresa de todas las formas posibles. Sí, Ujú. sí, sí, sí. Ay, Ay, pues muchas muchas gracias, Pau. gracias. Muchas gracias a ti por escucharnos, por estar aquí. Si tienes algo que quisieras sumar a esta conversación, está en los comentarios, nos encantaría leerte. También te puedes ir a nuestras redes sociales holísticas.44 y sumarte a la conversación. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Pau, por compartir como siempre tu sabiduría. Y pues qué, nos vemos en los próximos episodios que van a estar buenísimos. Platícanos Van a cuál ha estar sido su buenísimos. favorito hasta ahorita. Sí. Gracias, 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 holísticos. Gracias, Isa. Gracias. Nos vemos a la próxima.